Bien, bueno, después de haber visto las características de nuestros grupos carbonilos que vamos a estudiar, que son aldehídos y cetonas, ahora vamos a comenzar con la nomenclatura de aldehídos, ¿sí? Para esto, bueno, aquí en pantalla les presento cuatro grupos de los más comunes que nos vamos a encontrar aquí para la nomenclatura de estos aldehídos y cetonas, ¿sí? Entonces, en este caso, vean la diferencia estructural que hay entre estos cuatro sustituyentes. El grupo acil estará unido a una cadena R cualquiera, a diferencia del grupo acetil que contendrá un metil exclusivamente. El grupo formil, y este es uno de los que nos interesa en este momento, es que tendremos ese hidrógeno como sustituyente, ¿sí? Y de aquí ya podemos observar la función que sería nuestro aldehído. Y por último, un grupo muy importante o muy recurrente también en química orgánica es el benzoil o benzoilo, que básicamente es una cadena aromática R, perdón, una cadena R, pero en este caso es un aromático, ¿sí? Entonces, ahí tenemos esas cuatro estructuras que nos van a ayudar o nos simplifican un poquito la vida en algunos casos. Entonces, vamos a ver la nomenclatura de este, de estos aldehídos, ¿sí? Para ello, bueno, nosotros tenemos que tomar en cuenta dos consideraciones. Número uno, los aldehídos son grupos principales. En este caso, la cadena va a terminar en al, ¿sí? De aldehído. Ellos no pueden ser sustituyentes, pero en algunos casos sí lo deberán ser. Y sobre todo por ejemplo, en algunos ciclos se manejan como sustituyentes. Entonces aquí podemos colocar esto, sustituyentes, perdón, sustituyentes, sobre todo en ciclos, ellos van a ser nombrados como carbaldehído. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Por ejemplo, de aquí podríamos tomar. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a comenzar con un ciclo. Listo. Aquí es hidrógeno, ¿sí? Ojo, recordemos aquí que el grupo principal aldehído es aquel que una de sus R's o un sustituyente es un hidrógeno, ¿sí? Y el resto puede ser, la otra cadena puede ser cualquier elemento, perdón, cualquier cadena de carbonos. Entonces, en este caso, pues lo que yo hago es nombrar al ciclo. Entonces sería un ciclo, sería el ciclo hexano lo que estaríamos nombrando. Ciclo hexano, y daríamos la terminación carbaldehído. ¿Sí? Esta sería la forma de nombrar esta estructura, ¿sí? Y aquí está el parteaguas, ciclo hexano y carbaldehído, que indica que en la posición 1, si se fijan no estoy colocando ningún nombre, hay un aldehído, ¿sí? Entonces ese ciclo hexano puede también estar sustituido. Por ejemplo, si ahora le coloco un grupo, no sé, un cloro por aquí, entonces yo sé que mi grupo principal debe ser el más oxidante o el más oxidado. Entonces la posición 1 dentro del ciclo se la lleva el aldehído y numero hacia abajo encontrando la menor numeración posible hasta el siguiente sustituyente. Y en este caso, en la posición 3 tendríamos el cloro. Luego tendríamos al ciclo, que sería un ciclo hexano. Y hasta allí, si se fijan, es como si nombrase otra vez a un alcano. La diferencia ahora es que tenemos a un aldehído.
Entonces 3-cloro, ciclohexano y carbaldehído. Y terminé con mi nomenclatura de esta estructura. ¿Sí? Entonces así es como los vamos a nombrar cuando estén presentes en un ciclo. Puede ser un ciclopentano, un ciclohexano, cicloheptano, octano. ¿Sí? Ahí podemos nombrarlo de esa forma. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando él es el grupo principal, pero está en una cadena abierta? Que será ahora el caso de nombrarle la cadena con una terminación al, de precisamente aldehído. Entonces vamos a ver estos ejemplos. Número 1, ahí lo tenemos. Si se fijan, la cadena está compuesta por 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. Entonces el prefijo para 4 carbonos es but, buta, ¿sí? Entonces, terminación al, ¿sí? Aquí está bután, que vendrá a ser o vendrán a ser los 4 carbonos de la cadena principal, ¿sí? Y terminación al, de un aldehído. Ojo aquí, no estoy colocando número. ¿Por qué? Porque él va a estar siempre en los extremos. ¿Qué pasaría si yo tengo a un, por ejemplo, ahora a este pequeñito de aquí? Entonces, ¿cuántos carbonos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quedará exactamente lo mismo si yo numero de izquierda a derecha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las posiciones 6 y las posiciones 1 van a tener a mis aldehídos, ¿sí? Entonces aquí no hay necesidad de colocarles número. Y entonces, ¿cómo quedaría el nombre de esta estructura? Pues quedaría con la posición. Ojo aquí, estamos trabajando con nomenclatura UPAC. Entonces recuerden la nomenclatura UPAC. Sería X. Ay, demasiado grueso. Ahí está. Sería X de hexano. 1, bueno, no, ni siquiera necesito los números. Les estoy diciendo que no necesitamos números. Es hexan. No di al. ¿Sí? Igual lo puedo separar un poco. Di porque hay dos, al porque es un aldehído. Y ojo, borré los números que yo estaba colocando por error, porque si ellos son los principales, es lógico, ellos tienen que estar en los extremos. Entonces no va a haber ningún otro aldehído allí en medio, ¿sí? Y de allí viene que sea un di. E inmediatamente, o si yo veo el nombre, por ejemplo, lo encierro aquí, que me pidan ahora pasar del nombre a la estructura, pues yo dibujo número 1, un hexano, 2, 4, 5, 6. Pero resulta ser que hay dos aldehídos. Ah, aquí va. Este es uno y este es el otro, ¿sí? ¿Por qué los dibujé allí? Bueno, son estructuras o grupos funcionales terminales. Terminal significa que están en los extremos de la cadena, número 1. Y número 2, no me están indicando que hay otro sustituyente, entonces no hay ningún problema con eso. Simplemente dibujo mi estructura y se acabó. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo tuviese esta situación? Allí está. Bien, voy a tomarlos de la siguiente forma. Recuerden que estamos con nomenclatura UPAC y a estas alturas del curso ya sabríamos las reglas básicas, ¿sí? Número 1, encuentro la cadena principal, la cadena más larga que contenga a tus grupos principales. Entonces, de aquí 1, 2, 3, 4.
Y esto es un sustituyente. Se acabó. Entonces, en la posición 3, yo voy a tener a un metaetapropa. 3-propil es mi sustituyente. Y la cadena principal es de 4. Entonces, eso me daría un butano dial. ¿Sí? Que esos dial me están diciendo que hay 2 aldehídos. Y ojo, no le estoy colocando nuevamente el número de esos aldehídos, es decir, la posición. ¿Por qué? Si me dicen que es una cadena de 4 carbonos y están 2 aldehídos, ¿qué posiciones deben ocupar esos aldehídos? Pues la 1 y la 4, es decir, donde comienza la cadena y donde termina la cadena. Entonces yo escribo, ahí están mis 4 carbonos y en uno de ellos, carbono número 1, está un aldehído. Carbono 2, carbono 3, carbono 4. Aquí en el carbono 4 está el otro aldehído. Y en el carbono 3, este que está aquí, está un propil. Entonces allí dibujo a mi propil. Más bonito, obviamente. 1, 2, 3. Allí está. Esa sería la cadena. Que si las acomodamos una con la otra, pues quedarían de la misma forma. ¿Sí? Entonces esa sería la forma de nombrar a mis aldehídos con sustituyentes. Y que si tiene un alqueno, bueno, pues le pongo el alqueno, le pongo el alquino, le pongo el alcohol. Recuerden aquí nuestra, las reglas que hemos estado siguiendo. ¿Sí? Los alcanos y los halogenuros van por acá, tienen menor preferencia que los alquenos y alquinos. Luego estos van a tener menor preferencia que los grupos alcoholes. Y ahora quienes tienen preferencia, pues ahora lo van a tener lo que serían los aldehídos, ¿sí? Y las cetonas, que son los dos grupos que en este momento nos encontramos revisando. Y al final de toda esta línea de nomenclatura nos vamos a encontrar con los ácidos carboxílicos, que bueno, estos ya son parte de otro curso de química orgánica, pero cabe mencionar que ellos van a ser los que se lleven la cadena principal ante el resto de grupos funcionales que hemos visto a lo largo del curso, ¿sí? Recuerden también los epóxidos, los sulfuros, los tioles, todos ellos deben tener en cuenta quién se lleva la cadena principal para poder llegar hasta estos temas, ¿sí? Entonces, ojo para que cuando se encuentren a esos grupos, pues puedan de alguna manera también identificarlos. Y de hecho, aquí podemos poner, por ejemplo, a este pequeñín y por ejemplo vamos a poner aquí, pues sí, podemos colocar a esta estructura para hacerlo un poquito interesante, complicada un poco, ¿sí? Entonces, cadena principal hay que numerarla donde esté tu grupo principal. Perfecto. 1, ahí está porque el aldehído es el principal aquí. ¿Cómo identificamos eso? Bueno, a ver, vámonos paso a paso. Número 1, aquí tengo a mi grupo 1. Luego aquí tengo a un grupo 2 y aquí tengo a un grupo 3. ¿Sí? ¿Quiénes son esos grupos? Un alqueno, un epóxido y un aldehído. ¿Quién se lleva la cadena principal? El aldehído. Entonces, ¿de dónde comienzo a numerar? Pues por el extremo donde esté el aldehído, que sería justo aquí. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces yo sé que mi cadena debe terminar en al. Allí está. ¿Y qué opciones tengo yo para mis sustituyentes? Entre el carbono 2,3, recuerden, está mi epoxi. Así lo voy a nombrar. Y en la posición número 4 tenemos a un en.
o un alqueno como sustituyente en este caso. Entonces, ¿por dónde comienzo? Pues aquí 2,3. Ahí, ya. Epoxi. Luego viene la cadena principal, que vendrá a ser de 5 carbonos. Entonces es un pent. En la posición 4 hay un en. Pent 4en. Y aquí esa terminación que dijimos de al, pues ya se la puedo dar. ¿Sí? Aquí sería pent 1 al, o sea 4 en 1 al. Para darla de forma adecuada. ¿Sí? Pero ojo aquí, recuerden que ese 1 pues se puede obviar porque los aldehídos son cadenas terminales o van al extremo de la cadena, ¿sí? Entonces así lo podríamos escribir. Que aquí también, bueno, sí, esta sería por ejemplo, mi nomenclatura, ¿sí? Hasta aquí, bueno, espero vaya quedando un poquito claro cómo van estas nomenclaturas. Y acuérdense que podemos ir mezclándole en cierta manera algunos grupos. Recuerden también, sugerencia, irse acordando de los grupos, o no acordando, sino no olvidarse de estos grupos. Los grupos alcoxi, los sulfuros, tioles, epóxidos, etcétera. ¿Va? Entonces en un siguiente video continuamos con cetonas.